Esto fue lo que se descubrió en la fosa de las Marianas y asombró al mundo entero. 20 descubrimientos en las profundidades del mar. Desde el nuevo virus encontrado en las profundidades de Challenger hasta una ciudad perdida en el fondo del mar. Estos son los 20 descubrimientos en las profundidades del mar. Número 20. Plástico en la fosa de las Marianas. A comienzos de enero de 2023, los exploradores de la expedición Five Deeps, encabezados por el empresario y submarinista estadounidense Víctor Vescovo, descendieron hasta el punto más hondo de la fosa de las Marianas y comprobaron que hasta allí llega la contaminación humana. ¿Puedes creerlo? Los exploradores encontraron en el fondo de la fosa de las Marianas una gran cantidad de bolsas de plásticos y restos de envoltorios de caramelos vagando como si de peces se tratara. El equipo de aventureros que recientemente ha batido el récord mundial de inmersión al descender a 10.935 metros de profundidad en el conocido abismo Challenger, el punto más profundo del océano, situado en la fosa de las Marianas, lo menos que se imaginaron fue encontrarse con basura desechada por humanos. Sin embargo, no solo fueron cosas negativas en el viaje, porque además los aventureros descubrieron que el suelo marino más hondo del planeta es beige con una gruesa capa de cieno, en el cual se ven algunos animales pequeños transparentes que ondulan gentilmente. Número 19. Pieza histórica. Para el año 2022 se dio a conocer un hallazgo increíble de una pieza histórica que toda Inglaterra buscó por 400 años en las profundidades del mar, pero que por más de 15 años unos hermanos buzos tuvieron que guardar el secreto. Se trata de los hermanos británicos Lincoln y Julian Barwell, quienes encontraron los restos de una fragata denominada HMS Gloucester que se hundió en el año 1682 y transportaba al futuro rey James II, por entonces duque de York, que se trasladaba hacia Edimburgo en Escocia para recoger a su esposa que se encontraba embarazada, y desde entonces la embarcación se encontraba desaparecida. Afortunadamente para los hermanos, en el año 2004 dieron con una parte del barco, pero pese a lo que cualquiera podría creer, lo mantuvieron bajo 7 llaves durante 15 años hasta el día de la fecha que decidieron darlo a luz con el justificativo de proteger un tesoro en riesgo. Número 18. Nuevo virus en Challenger. Para el año 2021, un grupo de científicos del buque de investigación avanzada Zhang-Yang encontraron en el lugar más profundo de la Tierra, conocido como la fosa de las Marianas, una serie de virus gigantes. Estos científicos encontraron una cantidad relevante de estos extraños tipos de virus, la mayoría pertenecientes a la familia de Mimiviridae y Phycodiviridae en muestras de sedimento marino del abismo Challenger a una profundidad de entre 10.902 y 10.929 metros. Por otra parte, los investigadores confirmaron que estas especies de mimivirus pueden llegar a medir hasta 700 nanómetros, por lo que en algunas ocasiones pueden ser observados a simple vista. Además, comprobaron que utilizan en general amebas como su huésped. No obstante, descubrieron que estos virus cuentan con un genoma de una complejidad fuera de lo común, con más de 1.2 millones de pares de bases. Se trata de una cifra que nunca ha sido vista antes en ningún otro tipo de virus. Número 17. Formaciones volcánicas. ¿Me creerías si te dijera que en el fondo del mar se encuentran unas formaciones volcánicas? Aunque no lo creas, así es. En el año 2022, un grupo de buceadores se toparon en la Atlántida volcánica de Tenerife, lo que parece ser un templo bajo el mar. Pero esta maravilla es producto de la naturaleza. Esas columnas parecen obra del ser humano, pero son la consecuencia de las erupciones volcánicas y la actuación de la naturaleza, y se encuentran específicamente en Islas Canarias, concretamente en Tenerife. Específicamente se trata de columnas basálticas de formación hexagonal y en el fondo crean una especie de pasadizos raramente vistos incluso fuera del agua. Según los buceadores, es como si hubiera ocurrido un terremoto en una especie de templo creado por la mano humana. Número 16. Hércules.
En el año 2022, un equipo de expertos se encontraba en unas excavaciones en el fondo del mar frente a las costas de Grecia cuando inesperadamente se extrajo lo que los investigadores creen que es la cabeza de mármol de una estatua de Hércules de la antigua Roma que data de unos 2000 años. El descubrimiento se realizó durante la segunda temporada de excavación de un programa de 5 años dirigido por la Escuela Suiza de Arqueología en Grecia, que tiene como objetivo continuar la investigación en el sitio que fue descubierto por primera vez a principios del siglo XX por buceadores de esponjas griegos. Durante las excavaciones no solo encontraron la cabeza de mármol de una estatua de Hércules, sino también incluyeron partes de estatuas de mármol, dientes humanos y clavos de bronce y hierro, lo que supone que la antigua ciudad de Hércules podría estar escondida debajo del mar de Grecia. Número 15. Bolas metálicas. Para el año 2018, durante la búsqueda de criaturas en las profundidades del mar, científicos del Centro Helmholtz de Investigación Oceánica GeoMar encontraron densas agrupaciones de bultos grandes de metal esparcidos en el suelo marino entre Sudamérica y África. El buque de investigación alemán RB Sonne se encontraba varios kilómetros al este de Barbados cuando una red dispuesta a capturar vida marina en vez de traer peces trajo bolas de magnesio mineral más grandes que una pelota de tenis. Vaya, qué decepción. Posteriormente, una cámara a control remoto reveló que el suelo marino estaba plagado por estos nódulos redondos de manganeso. En vez de traer peces, trajo bolas de manganeso mineral más grandes que una pelota de tenis. Vaya decepción. Posteriormente, una cámara a control remoto reveló que el suelo marino estaba plagado por estos nódulos redondos de manganeso y algunos eran tan grandes como bolas de boliche. Estas bolas metálicas, halladas a 5.500 metros de profundidad, representan un parche de nódulos de manganeso más grande que se ha encontrado en el Océano Atlántico. Número 14. Volcán. Para el año 2021, un grupo de científicos registró un nuevo y curioso volcán de 820 metros de altura bajo el agua. Sí, tal como oyes. Este curioso volcán está situado al final de una grieta volcánica que se extiende al este de la isla de Mayotte y está compuesta por cúpulas volcánicas muy bien conservadas que se pudieron haber formado durante el período cuaternario, es decir, hace más de 2.5 millones de años. Los expertos apuntan que la creación de este volcán pudo haberse originado a partir de una oleada de terremotos, y es que solo 5 días después se registró un movimiento de magnitud 5.8 en la escala Richter que sacudió Mayotte, un territorio francés situado en el archipiélago de las Comoras entre el continente africano y Madagascar. Además, se estima que el nacimiento de este volcán bajo el mar comenzó con un depósito de magma en la frontera entre el manto fundido y la litósfera, pero con los movimientos tectónicos, esta se dañó y generó aberturas por donde el magma se filtró y al hacer contacto con el lecho marino entró en erupción. Creo que la naturaleza jamás dejará de sorprendernos. Número 13. Huellas en el fondo del mar. ¿Huellas en el fondo del mar? Así es, para el año 2020, donde todo dejaba de sorprendernos, se dio a conocer el hallazgo de unas huellas en el fondo del océano, que hasta el momento han dejado a los científicos completamente atónitos. Asimismo, los teóricos de la conspiración aseguran que la tecnología OVNI es la culpable de las curiosas huellas. El descubrimiento fue realizado por un robot que fue enviado a 4 kilómetros por debajo de la superficie del Océano Pacífico entre México y Hawái, que pudo captar las impresionantes huellas masivas de 2.5 metros de largo y 13 pulgadas de profundidad. Los científicos descartaron la posibilidad de operaciones mineras o científicas y los expertos dijeron que eran demasiado grandes para ser creadas por peces u otros animales típicos de aguas profundas. En total se detectaron más de 3.500 depresiones individuales y los expertos no tienen idea qué las ha provocado. Número 12. Reliquias en el mar meridional.
En el año 2020, un hallazgo histórico se realizó gracias a un dron que logró sumergirse a 3.000 metros de profundidad y capturar varias reliquias en 3 barcos hundidos en el mar meridional de China. Tras la investigación, se descubrieron un total de 66 reliquias antiguas entre los restos de 3 barcos hundidos en el mar meridional, en las cuales se encontraban restos de porcelana, cerámica roja, vasijas de terracota y monedas de bronce. Sin embargo, lo más impresionante no fueron los valiosos descubrimientos lo que impactó a los científicos, sino la profundidad a la que se sumergió la tecnología, 3.000 metros, ya que hasta ese entonces solo habían alcanzado a explorar hasta 1.000 metros bajo la superficie. Número 11. Cueva subacuática. En el año 2018, el grupo de exploración subacuática del proyecto Gran Acuífero Maya descubrieron el sitio arqueológico más grande del mundo al conectar los sistemas de cavernas inundadas de Sac Actun y Dos Ojos en Tulum, en Quintana Roo, dando como resultado una cueva subacuática de 347 kilómetros. Esta inmensa cueva representa el sitio arqueológico sumergido más importante del mundo, ya que cuenta con más de un centenar de contextos arqueológicos entre los que se encuentran evidencia de los primeros pobladores de América, así también como de fauna extinta y por supuesto de la cultura maya. Además, estos cientos de kilómetros de pasajes subterráneos se han convertido en verdaderos túneles del tiempo y resguardan, entre otras cosas, la historia remota y reciente de Quintana Roo. Número 10. Arrecifes de coral. A comienzos de enero del año 2022, una misión científica de apoyo de las Naciones Unidas descubrió uno de los mayores arrecifes de coral más grandes del mundo frente a la costa de Tahití. Los buzos se encontraron con grandes corales en forma de rosa que se extienden a lo largo de unos 3 kilómetros y a una profundidad de entre 30 y 65 metros. Pero lo más impresionante del increíble hallazgo es su profunda ubicación, ya que la gran mayoría de los arrecifes de coral de los que se tiene constancia en el mundo solo descienden hasta unos 25 metros. Además, los corales en forma de rosa suelen medir hasta 2 metros de diámetro. Sin embargo, este arrecife mide entre 30 y 65 metros de ancho. Si bien este descubrimiento sugiere que existen muchos más arrecifes de gran tamaño a profundidades superiores a los 30 metros en lo que se conoce como la zona crepuscular, y finalmente este descubrimiento sugiere que existen muchos más arrecifes de gran tamaño a profundidades superiores a los 30 metros en los que se conoce como la zona crepuscular del océano, que es desconocida para nosotros. Número 9. Bosque marino. Para el año 2020, un grupo de científicos encontraron cipreses de hace casi 60.000 años cuando los humanos prehistóricos comenzaron a aventurarse fuera de África, que creció en las orillas de un río cerca del Golfo de México. ¿Puedes creerlo? Resulta que hace casi 60.000 años, cuando los humanos prehistóricos comenzaron a aventurarse fuera de África, un bosque de cipreses creció en las orillas de un río cerca del Golfo de México. A medida que los árboles envejecieron, cayeron y fueron enterrados bajo sedimentos, cuando el nivel del mar subió, los restos del bosque quedaron cubiertos una vez más. Durante milenios, el bosque antiguo permaneció intacto, pero en 2004 el huracán Iván golpeó la costa del Golfo, barriendo el lecho marino y los sedimentos que mantenían el bosque sepultado. Número 8. Torres rosadas. Para el año 2022, científicos descubrieron increíbles torres rosadas a modo de piscina de espejos, creando un efecto sorprendente y hasta la fecha desconocido en el Golfo de California, o mejor dicho, a más de 2.000 metros bajo la superficie. La doctora Mandy Shoyet de la Universidad de Georgia y su equipo de investigación, formado por científicos de diferentes disciplinas, exploraban los ambientes de ventilación hidrotermal y de filtración fría cuando descubrieron grandes torres minerales de ventilación que alcanzaban hasta 23 metros de altura y 10 metros de ancho. Si bien son unas torres que presentan numerosas bridas volcánicas que crean la ilusión de mirar un espejo cuando se observan los fluidos hidrotermales sobrecalentados que se encuentran bajo el agua, por otra parte los minerales encontrados en esa zona poseían mucho metal y fluidos altamente sulfídicos. Por último, también hallaron que el lugar presentaba una biodiversidad y una fauna novedosa.
Impresionante, ¿no lo crees? Número 7. Estructura desconocida. Para el año 2013, en las profundidades del mar de Galilea, investigadores de la Universidad de Tel Aviv descubrieron una estructura en forma de cono que pudo ser construida en tierra firme hace unos 6.000 años. Si bien los científicos pretendían investigar los orígenes del aluvión que se halla en esta zona, pero sorprendentemente al realizar un estudio mediante la tecnología del sonar, se observó un enorme cúmulo de piedras apiladas. Ante aquella sorpresa, el profesor Marco se propuso bucear para encontrar más información sobre ese apilamiento. Fue así como mirando más de cerca pudo observar que no se trataba de una acumulación aleatoria, sino cuidadosamente elaborada con piedras de basalto cuyo depósito más cercano se encontraba a más de 1 milla de distancia. Número 6. 40 embarcaciones. En el año 2016, un grupo de arqueólogos encontraron más de 40 embarcaciones en el Mar Negro. Algunas contaban con 1000 años de antigüedad. El equipo de exploradores había enviado un robot atado a una larga cuerda que iluminó los restos con luces brillantes y tomó miles de fotos en alta resolución. Esto dejó impactado al mundo entero con el gran estado de conservación en la que se encontraban las embarcaciones. Asimismo, los arqueólogos aseguran que el descubrimiento es del siglo XIII o XIV, con lo cual se abre una nueva ventana de conocimiento sobre los precursores de los navíos de los siglos XV y XVI que descubrieron el Nuevo Mundo, entre ellos los de Cristóbal Colón. Sin embargo, el barco medieval yacía a más de 800 metros al fondo del Mar Negro con mástiles, vigas y armazones que permanecieron impermutables en la oscuridad durante 7 u 8 siglos. ¿Cómo pudo haberse conservado por tanto tiempo? Resulta que la ausencia de oxígeno en las profundidades heladas había ahuyentado a las criaturas que suelen hacerse un festín con la madera sumergida. Así que de esa manera se mantuvieron durante tanto tiempo. Número 5. Vida en las fumarolas ardientes. A miles de metros de profundidad en el fondo del océano se encuentran algunos de los ecosistemas más extraordinarios del planeta. Especies únicas que habitan en un ambiente de total oscuridad, sometidas a grandes presiones y, curiosamente, prosperando en aguas que, en lugar de ser frías, están a cientos de grados de temperatura. Precisamente en las fumarolas o chimeneas volcánicas submarinas de las profundidades del Mar Caribe, unas fuentes hidrotermales que surgen en los puntos donde la corteza marina se abre y afloran los gases y los materiales del manto terrestre. Misteriosamente, en el año 2012, científicos encontraron cientos de estos puntos volcánicos desde hace años y han descubierto que son abundantes en formas de vida. Finalmente, los minerales y el calor que afloran del subsuelo son recursos que permiten prosperar a múltiples formas de vida. ¿Puedes creerlo? Número 4. Barco Endurance. Para el año 2022 fueron encontrados en la Antártida los restos del barco Endurance del explorador anglo-irlandés Sir Ernest Shackleton a unos 500 kilómetros de la base Marambio, después de haber protagonizado hace más de 100 años uno de los naufragios más famosos del mundo. El barco fue hallado a una profundidad de 3.008 metros en el mar de Weddell y a unos 6 kilómetros al sur del lugar en que se hundió, al sur-sureste de la base Marambio, la zona más cercana. Cuenta la historia que hace más de un siglo, Shackleton quiso cruzar la Antártida en una travesía de 2.900 kilómetros a través del continente helado del mar de Weddell al mar de Ross, pasando por el Polo Sur. Sin embargo, en enero de 1915, el navío se vio atrapado en la capa de hielo de Weddell, quedando sumergido hasta la fecha de su descubrimiento. Número 3. Agujeros alineados. En el año 2022, durante una expedición reciente en la dorsal mesoatlántica, los oceanógrafos encontraron una serie de agujeros alineados en línea recta que parecían excavados en el fondo del mar, dejándolos completamente intrigados. Los investigadores a bordo del buque Okeanos encontraron los misteriosos agujeros cuando utilizaron un robot sumergible para explorar una cresta volcánica al norte del archipiélago de las Azores cerca de Portugal. No es raro que haya agujeros en el fondo marino.
Pero para sorpresa de los científicos, estos seguían un patrón uniforme que parecía diseñado por la mano humana, de no ser porque los orificios se encuentran a 2.5 kilómetros de profundidad. Lo más extraño es que hasta la fecha sigue siendo un misterio. Número 2. La ciudad perdida. Para el año 2022, un extraordinario hallazgo sorprendió a los científicos, quienes descubrieron la ciudad perdida en el fondo del océano. El descubrimiento tuvo lugar en un campo de fuentes hidrotermales que se ubica a cientos de metros de profundidad y fue posible gracias a los estudios previos que se realizaron en la zona. La llamada Ciudad Perdida se localiza en el fondo del océano Atlántico a más de 700 metros de profundidad. En realidad se trata de unas fuentes termales con unas 30 chimeneas formadas por carbonato de calcio ubicadas en la montaña submarina Atlantis Massif y que alcanzan diferentes alturas, como unas torres de 18 pisos, la más grande de 60 metros de altura, y sus formas semejan rascacielos y edificios. El más alto de ellos fue bautizado como Poseidón en honor al dios del mar. Impresionante, ¿no lo crees? Número 1. Stonehenge. Para el año 2011, arqueólogos del Northwestern Michigan College, en busca de barcos hundidos en el lago Michigan, se toparon con algo mucho más interesante que cualquier pecio submarino: unas rocas presuntamente colocadas por seres humanos que yacían prolijamente asentadas en el fondo del lago, haciendo acordar a una estructura similar al popular Stonehenge. Las cosas que conforman este misterioso yacimiento subacuático, que se encuentra a más de 40 pies por debajo de la superficie del lago, son unas piedras organizadas en forma circular, series lineales y una con grabados de no menos de 10.000 años de antigüedad. Si bien los científicos están tentados de afirmar que este curioso complejo submarino es de origen humano, la hipótesis en torno a una mera coincidencia natural que dispuso las piedras arbitrariamente de esta manera no es menos válida que la anterior. Sin embargo, las pistas parecen arrojar validez a la hipótesis del origen humano. Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy. Pero antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!